Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido y Valquiria Lara, quien ambas les agradecemos el que estén nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenido, Lic. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Pues bien, quisiéramos saber su opinión sobre la información que ha estado manejando el Coneval sobre los datos que de julio y septiembre se incrementó la pobreza laboral en México en 1.1 millones de personas. ¿Qué tan cierto es esto? Usted que está en el campo de acción donde están los trabajadores, ¿qué tan cierto es esto que la pobreza laboral sí se incrementó? Creo que el Coneval, en los estudios que ha venido realizando, ha sido, digamos que una institución más o menos seria en estos estudios que practica cada trimestre para reflejar cómo avanza la situación de la pobreza en nuestro país. Un tanto creo yo que con esos parámetros que maneja, probablemente se quede aún por debajo de lo que es la realidad. Sin embargo, me parece que ese dato que está reportando, pues es un dato real o aproximadamente real, porque sigo sosteniendo yo que es mayor el problema que se presenta en la sociedad. Realmente nos está diciendo el Coneval que en el tercer trimestre de este año, que va de julio a septiembre, o que abarca de julio a septiembre, un 40.7% de la población con ingreso laboral quedó por debajo de sus posibilidades el adquirir la canasta alimentaria y por lo tanto pasó a ser parte de la pobreza laboral. Las autoridades llaman pobreza laboral cuando no se alcanza a comprar el salario ni lo que es la canasta básica. Y entonces eso es lo que nos está reportando el Coneval. Pienso yo que también en este caso ese 40% del que habla el Coneval pues nos está arrojando una cantidad superior al 1.000.000 de personas. Habla de 1.200.000 personas que, en números redondos, que están pasando a ocupar el rango de pobreza laboral. Y es verdaderamente preocupante porque eso significa que se han estado incrementando los productos de la canasta básica muy por encima de lo que es el ingreso de los trabajadores. Es decir, el costo de la canasta alimentaria pues es superior el incremento que ha tenido con relación al ingreso per cápita, al ingreso de cada trabajador que recibe un ingreso por su trabajo. ¿Y por qué se está dando esta pobreza, Nick? Principalmente es porque no ha habido, desde mi punto de vista, un control de precios por parte del gobierno, un control de precios como debería de haberlo y que está permitiendo que se incrementen muchos de los productos de primera necesidad, casi podríamos decir sin control, porque ha habido proyecciones del Banco de México y de otras instituciones acerca de cuál debe de ser la inflación. Sin embargo, esta inflación está siendo superada porque no ha habido ese control suficiente de precios. De tal manera que, pues de nada sirve que por un lado se incremente dizque de manera muy alta el salario mínimo y por otra parte se permita que los precios se sigan desarrollando y se sigan incrementando. Eso es lo que tiene en esta situación a los trabajadores, un mayor empobrecimiento de la sociedad. Claro, licenciado, obviamente los trabajadores informales también están siendo afectados con esto. ¿Pudiera haber una tendencia que desaparezcan ellos? Pues no lo creo, no creo que desaparezca el mercado informal porque a final de cuentas se trata de empleos que buscan de alguna manera complementar el gasto
el gasto que tienen varias de las familias, y está siendo afectado porque mientras haya menos capacidad de compra de la población en general, menos capacidad de adquisición de artículos, sean de primera necesidad o de otro tipo, menos adquisición va a haber pues con los comerciantes informales o con otro tipo de empleo informal también, que están viendo reducidos sus ingresos. O sea, hay menos capacidad de compra en general y por lo tanto, pues todo mundo sufre por esta situación, por este menor ingreso de los trabajadores. Bien. Recientemente, licenciado, se instaló la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Nos puede comentar qué tan afectados están los salarios profesionales? Bueno, creo que los salarios profesionales podríamos decir que casi van al parejo en cuanto a sus incrementos con relación a los salarios mínimos. Todas las categorías que aparecen como salarios profesionales y que están listados en la Ley Federal del Trabajo, pues al igual que los salarios mínimos generales, también reciben un incremento semejante, porque son salarios mínimos, aunque son profesionales. Pero yo creo que allí no está el problema únicamente. Están sufriendo igual que los mismos salarios mínimos, porque es muy poca la diferencia que hay entre los salarios mínimos generales y los salarios mínimos profesionales. Aquí el problema mayor también es que todos los salarios contractuales están sufriendo una merma superior a lo que está sufriendo de merma el salario mínimo general. El gobierno está preocupado, según, porque se incremente solamente el salario mínimo, pero los incrementos a los salarios contractuales, cuando es el del 15% en los salarios mínimos generales, acá se está incrementando en los salarios contractuales un 3, un 4, un 5, un 6% a lo máximo en estos salarios contractuales. De tal manera que no solamente se está dando una afectación en los salarios mínimos generales, sino en los salarios que están firmados bajo contrato, porque pues las empresas también sostienen que no tienen la capacidad para que el incremento que se dé a estos salarios sea el mismo que se da para los salarios mínimos generales. Entonces, se está dando también un empobrecimiento en la adquisición, en la capacidad de compra de los trabajadores que laboran bajo salarios regulados por los contratos colectivos de trabajo. Claro. Licenciado, digamos, en un momento dado, el incremento del salario mínimo está afectando al incremento que ustedes acuerdan en cuestión del contrato colectivo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? ¿Que ustedes sigan pidiendo un incremento más alto en los contratos o impedir que se incremente tanto el mínimo? Yo creo que lo más sano sería que el gobierno federal, con los mecanismos legales que tiene a su alcance, pueda intervenir más en la regulación de precios. Yo creo que esta tarea no se está haciendo suficientemente y precisamente por eso hay un incremento desmesurado a los productos básicos y a otro tipo de productos, de tal manera que los trabajadores con menos ingresos pues se ven imposibilitados de adquirir estos beneficios, estos productos de primera necesidad necesarios para el sostenimiento de las familias. Entonces, creo yo que aquí tenemos un problema que se puede desatorar desde ahí. Ni necesidad habría de que se tengan que estar aprobando incrementos año con año si el gobierno se preocupara porque pues no se incrementaron los precios, pero eso no lo hay. ¿Por qué se está desbocando la inflación? ¿Por qué está superando los pronósticos del Banco de México o de otro tipo de instituciones? Porque no hay ese control de precios. De pronto un producto aparece ya con un 40, con un 50%. Ahorita se está mencionando que el precio de la tortilla va a subir, pues cuesta alrededor de 17 pesos y que ahora va a costar hasta 27 pesos en los próximos meses. Bueno, ¿por qué se tiene que dar ese tipo de situaciones? Pero digamos que ese es solo un ejemplo. En realidad, el problema se generaliza en muchos de los productos en donde no hay esa regulación y no hay ese control.
El gobierno se preocupa por propagandizar que pues son altos los incrementos a los salarios mínimos, que como nunca se han dado, sí, pero también como hace más de 20 años se está dando un proceso inflacionario pues muy grave y muy elevado. Claro. Lic, ¿y el Congreso del Trabajo qué posición ha tomado con respecto a esta negociación en la CONASAMI? Bueno, el Congreso del Trabajo, hasta donde tengo entendido, ha venido también pugnando porque haya un incremento suficiente para que no se siga incrementando el número de trabajadores en línea de pobreza laboral. Esto lo ha venido realizando a través de los representantes ante la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y me parece a mí que pues se está en ese proceso de discusión para ver hasta dónde se va a llegar, ¿no? Obviamente no es la única voz, no depende únicamente del Congreso del Trabajo el que se ponga lo que proponga este Congreso del Trabajo, sino se tiene que llegar a esos acuerdos que pues tienen que consensarse con la parte empresarial y también pues con el gobierno. Entonces se ha estado pugnando porque sí haya un incremento suficiente, pero vuelvo a repetir, el problema no es nada más el incremento, el problema es que no sigan subiendo los productos básicos para las familias. Claro. Licenciado, vemos que el Congreso del Trabajo ahora sí ha tenido un poquito más de actividad. Digamos, están muy al pendiente de que se cumpla con la modificación a la Ley Federal del Trabajo. Sabemos que apenas tuvieron un curso. ¿Qué fue lo que realizó el Congreso hace unos días? Bueno, el presidente del Congreso del Trabajo, licenciado Reyes Soberanis, ha estado en pláticas con el Centro Laboral, con el Centro Federal de Registro Laboral, y pendientes también para que se pueda cumplir de manera cabal con lo que establece la reforma del 1 de mayo de 2019 y que viene desde el 24 de febrero de 2017, referente a que todos los contratos queden legitimados, es decir, que todos los contratos colectivos de trabajo debidamente registrados que cuenten con el respaldo y con el apoyo de la mayoría de trabajadores de cada una de las empresas. Y como hasta el momento se ha avanzado poco a nivel nacional con los contratos colectivos ya legitimados, por esa razón se vio la conveniencia y la necesidad de que hubiera una especie de curso a quienes dentro de cada organización adherida al Congreso del Trabajo se hace cargo de los trámites de actualización y registro de los contratos colectivos. Se dio este curso para que se conozca a cabalidad qué criterios está utilizando la Dirección General de Registro dentro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es quien está a cargo ahora de la legitimación de los contratos colectivos. Entonces, el curso consistió precisamente en eso, en ver qué experiencias ha tenido esta Dirección General de Registro de Contratos, qué experiencias ha tenido hasta el momento, cuánto falta para que queden registrados todos o la mayoría de los contratos, y también qué proceso específico se tiene que seguir para que haya un registro adecuado de los mismos. En eso consistió básicamente el curso que se dio. Tengo entendido que por parte del presidente del Congreso del Trabajo tiene propuestas, otras pláticas más con esta misma finalidad para dar debido cumplimiento pues a la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Bien. Oiga, Lic, perdón, ¿y cuál fue su visión en torno a usted que participó en ese curso? ¿Cómo están los otros sindicatos? ¿Siguen con muchas dudas? ¿Siguen un poco detenidos o ya hay un proceso más ágil dentro de este registro? Yo creo que se va a desarrollar de manera más ágil. En principio creo que ha habido pues ciertas dudas, tal vez una falta de comprensión más clara pues de que esto se tenga que realizar, pero creo yo que en los meses próximos pues se va
a acelerar bastante este registro de los contratos y para poder llegar al 1 de mayo de 2023, pues con el registro por lo menos de la mayoría. Espero yo que pues esto se pueda dar. Hasta el momento creo que había venido habiendo un poco de pues, lentitud, de tal vez no comprensión cabal, en fin, pero creo que en los próximos meses y con los cursos y el conocimiento más preciso que se viene dando de los trámites, será posible también que se pueda acelerar este proceso. Claro, licenciado, la CRT, ¿qué porcentaje lleva ya de legitimados sus contratos? Nosotros llevamos una parte, yo creo que hemos de llevar un 40% o un 30% tal vez, pero también ya estamos ahorita en los diferentes grupos que pertenecen a la Confederación, hablando con todos los trabajadores para que estén preparados y en los próximos meses pues dar cumplimiento cabal a este compromiso. Bien. ¿Y los trabajadores sí están participando, Lic? ¿Bien? ¿Con ánimo? Bueno, aquí nos informaba la dirección de registro que hasta ahorita, con cerca de 3,000 contratos que se han registrado, ha participado más o menos alrededor de cerca del 1,000,000 de trabajadores en estos procesos de legitimación. Esa es la cifra global que nos informaron, pero es todavía bastante insuficiente puesto de este registro, y hasta donde vemos pues ha habido cierto ánimo, cierto entusiasmo por algunos de los trabajadores por participar. No es completo porque pues nunca se dan las cosas de manera completa. Siempre hay algunos lugares donde los trabajadores sienten que el contrato que se les está presentando no los representa, no contiene pues los diferentes derechos que ellos debieran tener, y entonces en esos casos es donde hay ciertos cuestionamientos, pero en general hasta el momento parece que se ha avanzado de manera adecuada y con cierto entusiasmo. Muy bien. Pues, licenciado, nos gustaría que les mandara algún mensaje a los trabajadores ahora que van a recibir su aguinaldo, sobre todo por la inseguridad que todavía existe en el país. Pues, sobre todo, les podría decir yo a los compañeros trabajadores en general que es necesario que, haya cierta reserva en los gastos que se tengan que aplicar. Sabemos todos que pues, es una necesidad la convivencia entre las familias, los gastos de fin de año, que con el aguinaldo se genera la posibilidad de adquirir que no se habían podido adquirir en todo el año, pero creo que pues debe de haber mesura, especialmente cuidando el salario, porque la situación con lo que estamos viendo de inflación, con lo que se está viendo del incremento de los productos básicos y con lo que se está viendo también del salario mínimo que pues podrá incrementarse de manera adecuada o pueda ser que no. Por esa razón pues creo que debe de haber cuidado con los ingresos que se tengan para que no tengan que sufrir la cuesta de enero o como se dice la cuesta de Guadalupe Reyes y luego hasta la Candelaria y todo lo que es la cuesta de enero. Entonces hay que tener cuidado con esos gastos, sería mi recomendación, y sobre todo pues estar atentos a ver cómo avanzan las cosas, porque el incremento al salario mínimo general a partir de 2022 todavía está en discusión. Allí vemos que hay quienes proponen pues que sea del 20%, otros proponen que sea del 30%, unos que sea de 30 pesos, otros que sea de hasta 45 pesos de incremento, pero en fin, me parece a mí que pues todavía se está en ese proceso de discusión y esperemos que haya un buen incremento al salario, ahora a partir de enero, al salario mínimo y que esto repercuta en los salarios contractuales. Sin embargo, eso pues no se puede todavía dar por terminado y por definido, y por lo mismo tiene que haber un cuidado con los ingresos que se tengan, especialmente los del aguinaldo,
Por mi parte, pues les deseo a todos los trabajadores, pues felices fiestas, dentro de lo que cabe, felices fiestas de fin de año. Digo dentro de lo que cabe porque los ingresos no son muchos y seguramente las fiestas y los gastos no serán tampoco muchos. Pero en fin, habrá que salir adelante y habrá que mantenerse organizados y cuidar, sobre todo, avanzar en el proceso de organización, en el proceso de agrupamiento colectivo de los trabajadores para tener mejores posibilidades de defensa en cuanto a sus derechos laborales. Muy bien, licenciado. Pues muchísimas gracias. Gracias, Lic. Y felicidades. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despiden de ustedes, Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, Lic. Hasta la próxima. Buenas tardes. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.